Aleluya, gloria a Dios, amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bienvenida, hermana Luz. Dios es bueno, amén. Mientras mi hermano Santiago pasa con el privilegio de ofrendar, quiero leerle rápidamente Proverbios 3:9. Dios es bueno, aleluya. Y así dice la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador. Honrad a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No crea que vamos a comenzar a hacer las primicias, ¿verdad? Porque no creemos en eso, no se asuste. ¿Qué es lo que enseña este pasaje? Nos enseña a honrar a Dios con lo mejor y no con lo que nos sobra, ¿ok? Siempre, hermanos, recordemos que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Amén. Nosotros únicamente somos mayordomos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, comportémonos como tales. Cuando traemos las ofrendas en el día del Señor, no lo hagamos con la mente que vamos a ganar el favor de Dios, para que Dios mire, ahí está. Hermanos, en Cristo ya hemos recibido toda gracia. ¿Qué más puede dar el cielo dar? ¿Qué más puede dar el Padre dar que dio a su Hijo? Más bien al dar, nosotros lo que hacemos, y lo hacemos con júbilo, es nuestro acto de adoración. Entonces lo tenemos que dar con gratitud y obediencia, reconociendo, hermanos, que Cristo es el Señor de nuestras vidas. No solamente el Señor, sino que Él es el dueño de nuestras vidas y también de nuestras finanzas. Por eso, hermano, algo que yo he aprendido es orar por la sabiduría, cómo manejar responsablemente las bendiciones que Dios me da en mi hogar. Y también, hermanos, pidámosle a Dios que nos enseñe a manejar las ofrendas como congregación de una manera responsable. Amén. Que todo lo que hagamos y lo que estamos nosotros sembrando hoy sea para expansión de su reino y la gloria de su bendito nombre. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700 de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Los invitamos que nos visiten. A las 1:30 tenemos la escuela dominical, que ya comienza las clases el próximo domingo. Hoy terminamos la escuela de la membresía, así que el próximo domingo ya comienza la escuela dominical regular, ¿ok? También los días miércoles a las 10 de la mañana con el hermano Jorge Berríos. Estamos siendo bendecidos ahorita estudiando lo que es la ley de Dios. Está siendo de mucha bendición. Y el día sábado a las 7 de la tarde con el pastor Ronnie Valladares, anoche estuvimos, hermano, qué bendición más grande. Para mí fue mucha bendición hablar acerca o aprender acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el significado. Amén. Nos estábamos riendo anoche porque la mentalidad de los judíos al ver que Juan el Bautista bautizaba, ellos venían, decían ellos, a bautizarse, ¿verdad? Y cuando lo recibe Juan el Bautista y le dice generación de víboras, qué shock más grande ese, ¿verdad? Bueno, esta tarde, hermanos, vamos a estar meditando en 2 de Pedro 2:1 bajo el tema el peligro de los falsos maestros. Amén. Si se pone de pie conmigo, hermanos, vamos a leer la palabra de nuestro bendito Dios todos juntos. El peligro de los falsos maestros. Y así dice la bendita e inerrante palabra de nuestro Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta es palabra de Dios y el pueblo dice, amén, háblanos Señor. Vamos a orar todos juntos. Amado Dios y Padre, venimos delante de ti en este momento.
suplicándote, Señor, que nos hables. Y confiado, Señor, que sabemos que lo vas a hacer, Señor. Esta tarde, Señor, ¿qué podemos decir, Señor? Sí, en Cristo Jesús, en tu Hijo, lo tenemos todo, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, que tú has enviado, no vuelve vacía, porque así tú mismo lo declaras en ella. Háblanos de esa manera que tú lo haces. Trae, Señor, confianza, fortaleza, exhortación. Háblanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El peligro de los falsos maestros. El apóstol Pedro nos advierte, y algo que nosotros tenemos que poner mucha atención, que la iglesia ha enfrentado, y esto lo conocemos todos, dos enemigos principales. Perdón. La persecución externa y la corrupción desde adentro. Son dos cosas que la iglesia ha enfrentado, hermano. Ahora, la iglesia siempre ha estado enfrentando peligro, hermano, así que no nos vayamos nosotros a poner nerviosos y que esto está sucediendo solamente el día de hoy. Una vez más, y se lo dije el domingo pasado, el enemigo no siempre utiliza la persecución física para desviar a los creyentes del camino. A él le basta solamente con sembrar duda de la autoridad de la palabra de nuestro Señor. Y esa duda, cuando él la siembra en el corazón del creyente, hermano, es para que tú te desvíes de ella. Cuando empieza la duda, hermano, empieza la queja, no te sientes bien. Ahora, los medios que el enemigo utiliza son muy variados, lo hemos estado viendo. Comienza con la dureza del corazón. Eso no nos ayuda, hermano. Ser duros de corazón no nos ayuda para nada. La falta de atención también. Y la mala memoria. Otro problemita que tenemos, ¿ok? Todo se nos olvida. También la semana pasada hablábamos de, ¿se acuerdan ustedes? La multitud de voces que hay alrededor, todo lo que sucede. Estamos siendo bombardeados de información. Todo eso causa distracción de enfocarnos en la voz del Señor. Y a veces escuchamos tanto que nos hace dudar. Vemos que las cosas se están poniendo duras y nos hace dudar de todos. Perdón. Ahora, el día de hoy vamos a comenzar a meditar en una advertencia. Es la advertencia que el apóstol Pedro nos da de otra clase de peligro que hay, que es muy sigiloso. Y este peligro, que es bien sigiloso, es el que la iglesia enfrenta hasta el día de hoy. Y son los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Es algo real, hermano. No podemos venir a cerrar los ojos, los oídos, decir que estamos en la iglesia y todo está bien. No. Hoy hablamos en la clase de la membresía de cómo se tiene que traer la disciplina a los ancianos. Tienen que venir 2 o 3 testigos, dice la palabra en Hechos. ¿Y por qué? Porque hay gente de mal corazón que acusa a los líderes a veces solo por acusarlos. Entonces hay un proceso. Quiere decir que en la iglesia hay problemas, hay falsos maestros y hay falsa enseñanza. Ahora, desde el comienzo de su segunda carta, el apóstol ha venido preparando al pueblo paso a paso. ¿Para qué? Para recibir la siguiente enseñanza que hoy vamos a meditar. Y lo hace de esa manera para que ellos puedan, hermanos, digerirla. Y digerirla de una manera que traiga nutrición a su cuerpo espiritual para que estén fuertes y listos para poder ponerla por obra en su caminar diario en la vida cristiana. A veces nos metemos a la boca cualquier cosa, cualquier alimento, y no nos conviene, no nos fortalece físicamente, no es de ningún beneficio. Pues el apóstol Pedro ha venido poco a poco haciendo un trabajo
Y el día de hoy Él lo que hace es traernos un alimento, pero también ese alimento es como una munición, como decir, las balas necesarias para enfrentar a estos falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Usted se va a preguntar, o mejor dicho, parece irónico, ¿quién pensaría que el mayor peligro no viene del mundo, sino de adentro de la iglesia? ¿Quién se iba a imaginar eso, verdad? Es irónico eso. Supuestamente aquí donde están todos los santos, hermano, gloria a Dios, es un lugar donde hay peligro, hermano. Pues hermano, la cruda realidad es que tenemos que estar atentos. Ahora, el apóstol Pedro, en el capítulo anterior, nos ha declarado abiertamente que la Escritura es el punto de partida, es el ancla, donde nosotros como cristianos tenemos que aferrarnos, tenemos que confiar, y no solamente confiar, sino que aferrarnos y permanecer en ella. ¿Y por qué? Porque su inspiración viene directamente de Dios. ¿Ok? Es Dios mismo hablando, así que podemos confiar. Y el apóstol Pedro lo ha venido relatando. ¿Cómo lo hace? Hablando de esa experiencia gloriosa, hermano, en la transfiguración. Qué precioso haber sido eso, ¿verdad? También declara, en ese mismo momento que sucede la transfiguración, él es testigo ocular, hermano, está viendo todo, pero también dice él que él escuchó con sus propios oídos la voz que venía del cielo, del Padre. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que escuchó el apóstol? Este es mi Hijo amado. Y anoche lo decía el pastor Ronnie, en quien tengo complacencia, la aprobación del cielo. Hermano, el apóstol vio y el apóstol también escuchó. Y eso es lo que sirve para él venir a decir, hey, lo que yo les voy a decir es real. Pueden confiar. Y todo eso es utilizado para responder lo que habla el versículo 16 del capítulo 1. Si usted se va al capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 16, que es lo que dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice el apóstol Pedro, en respuesta a esto, ellos vienen, dice, con fábulas artificiosas. Yo les vengo hablando, dice, con hechos que yo vi y con la palabra, la voz que yo escuché, que es más confiable que lo que esas fábulas de esos falsos maestros. Fábulas artificiosas, en griego es mitos sesofistimenois, que significa relatos ficticios, ingeniosos, inventados y falsos, diseñados con el propósito de ¿qué? De engañar, desviar de la verdad o disfrazar la realidad. Ahora, entendiendo que la experiencia del apóstol, esa experiencia que tuvo, que vio y escuchó, es algo personal, y no solamente personal, hermano, es única de los discípulos del Señor. Él viene y traza con estas palabras, al decir que hay una palabra profética más segura, él está trazando una línea limítrofe, un borde entre las experiencias apostólicas, el presente, su presente en ese momento, y la realidad futura de la inerrancia y efectividad de la palabra que usted y yo experimentamos el día de hoy. Dice, esto sucedió, pero fue una experiencia solo para los apóstoles. Ahora a ustedes les dejo, dice, y aquí está la línea, aquí está la palabra. Y eso lo hace porque en el futuro
ya sabía que ahora se iban a levantar a falsos apóstoles y profetas que el Señor me mostró, que yo vi, que esto y lo otro. Entonces viene el apóstol y dice, traza una línea. Ustedes no tienen que pasar de aquí, dice. Eso fue único. A ustedes les dejamos algo que es más seguro, la palabra profética. Aquí está, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es inerrante y es efectiva porque viene directamente del cielo. Ustedes pueden confiar, no tienen que mirar. Y todo esto lo hace el apóstol para crear un contraste entre lo dicho anteriormente y cualquier pretensión que pueda haber de alguien que diga, tengo una visión, tengo una experiencia espiritual, porque saben una cosa, aún el enemigo puede imitar y llevar al individuo a experimentar algo sobrenatural. El enemigo es bien sigiloso, hermano. Pero nadie puede imitar o sacar fuera de contexto lo que ya está escrito en la palabra de Dios. El enemigo puede imitar cosas, puede hacerte ver, experimentar, que sientas, pero eso sí, él nunca va a poder venir e imitar lo que está en la palabra de Dios, especialmente cuando el oyente, usted y yo, hemos sido o estamos siendo o estamos familiarizados con el contenido del mensaje, su proceder y sobre todo el carácter de aquel que inspiró la palabra. ¿Ok? El diablo no puede hacer eso. Puede tratar de él de torcer la escritura, pero por eso es que nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que aprender a leer su contexto, el autor, el porqué y el carácter de aquel que le inspiró para confirmar todo lo que dice. Porque él nunca se va a salir o nunca se va a negar a sí mismo. Ahora el apóstol nos advierte del peligro que se encuentra dentro de la iglesia. Con un contraste y lo hace comparando los falsos maestros, sus falsas enseñanzas, a la luz de la verdad de Dios en su palabra. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice en el versículo 1? Pero hubo. De egenonto es la palabra griega. Pero hubo de egenonto. Es una conjunción que declara lógica de una experiencia de algo que ellos ya, conocen. ¿Y qué es lo que hubo? También falsos profetas entre el pueblo. Está hablando para unir lo que habló antes con lo que quiere hablar ahora en una conjunción que los lleva a ellos ¿a qué? A recordarse. ¿Y qué es lo que los lleva a recordarse? La realidad de la existencia de falsos maestros en el pasado no es nada nuevo. Y eso lo hace como una clara advertencia. Y esto, iglesia, hermanos, y los que no están escuchando, es una clara advertencia que nosotros no podemos confiar en cualquier persona que venga y nos diga, Dios me habló. Tengo una revelación o tengo la interpretación correcta de este versículo. Hermano, han pasado 2000 y pico de años. Hermano, no hay nada nuevo. ¿Cuál es la manera de asegurarnos que esta persona está hablando la verdad? ¿Cómo yo puedo o cómo usted tiene en su responsabilidad, cómo usted tiene que asegurarse que el que se para aquí, en este caso, en este momento yo, estoy hablando lo correcto, utilizando la Escritura? Amén. Hechos 17:10, ya todo el mundo lo conoce. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos,
habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y me encanta la última porción, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense, hermano. Ellos estaban examinando las palabras del apóstol Pablo y de Silas para ver si estaban hablando conforme a la verdad. Pero hubo de Egenonto. El apóstol Pablo les trae a recordar a los judíos. O mejor dicho, los judíos sabían bien qué es lo que estaban hablando, lo que estaba hablando el apóstol. Les estaba recordando, hermanos, la historia triste de la nación hebrea, hermanos. Tenían que acordarse, hermanos, y tenían que sentir tristeza. Que en el tiempo, por ejemplo, de Jeremías, ¿qué sucedió? Si habían levantado falsos profetas, hablando supuestamente de parte de Dios, ¿y qué decía? Paz, paz. Cuando en realidad no había paz. ¿Se acuerdan lo que sucedió? No, todo está bien. Y Jeremías decía, no, no está bien. El apóstol lo lleva a ese momento, hermano, de la historia de la nación. Y le dice, recuerden que por andar escuchando a los falsos profetas, el dolor que vino y la desgracia que vino sobre la nación, ustedes tienen que acordarse siempre de eso, para no caer en lo mismo. Hermanos, lo precioso es que Dios siempre ha levantado profetas fieles. Pero a la misma vez ha permitido también que aparezcan engañadores. Dice, hermano, que yo antes veía a las personas que escuchan estos profetas, los veía como víctimas. En serio. Pero ¿saben qué me he dado cuenta de algo? Que no son víctimas. Ellos van detrás de sus propias desilusiones. Ellos van detrás, o mejor dicho, ellos están, ¿cómo dice la palabra? La comezón del oído. Y estos profetas proveen el dedito para que esa comezón sea aplacada. Dios permite la existencia de esos falsos maestros, de esos falsos profetas. ¿Sabe para qué? Para probar el corazón. Y aún los utiliza como herramientas, puede ser para enderezar el camino y también para castigarlos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mucha gente anda detrás de los beneficios que de Dios. Eso es lo que muchas personas andan, buscando los beneficios y no aquel que da la bendición. ¿Sabe lo que decía Lutero? Lutero decía acerca de Satanás. ¿Sabe lo que decía Lutero? Lutero era cosa seria. Decía que el diablo es el diablo de Dios. ¿Y sabe por qué lo decía de esta manera? Para mostrar la soberanía de Dios sobre todas las cosas y sobre todas las criaturas también. Dios usaba al diablo o lo dejaba que hiciera sus cosas para un propósito. Ahora, cuando consideramos nosotros las falsas doctrinas que Pedro enfrentaba en ese momento, ahora sí ya podemos entender cuál era la urgencia que este hombre sentía, pero también la solemne responsabilidad que él de verdad, la carga que él sentía era real, hermanos. Hermanos, la existencia de los falsos maestros no significa que la iglesia haya fallado. ¿Ok? No significa eso. Sino que nos confirma lo que la Escritura dice. Dios está en control. Eso es lo que significa, hermano. Pónganse a pensar, es que la iglesia no está evangelizando, es que la iglesia no. Está confirmando que Dios está en control y Él sabe todo lo que sucede. Dios no había advertido. ¿Y sabe para qué? Nosotros podemos tomar esto, hermano, si somos un poquito inteligentes. Esa advertencia
nos debe de servir para siempre estar pendientes, aún de nosotros mismos, hermano, porque podemos caer en el error también. La Iglesia Reformada tiene un dicho muy significativo, hermanos, que es precioso, a mí me gusta. Semper reformanda, siempre reformándose. O mejor dicho, examinándose cada día a la luz de la palabra. Esa es la vida nuestra, hermano. No crea que usted ya se la sabe toda. Nunca pensemos eso. Todos los días hay algo que aprender o algo que corregir. Me recuerdo yo un dicho en la escuela en el colegio de teología, cuando las clases que estaba yo recibiendo, había una pancarta detrás, el profesor tenía una pancarta donde decían, si es nuevo no es bíblico y si es bíblico no es nuevo. Se me quedó grabado. Usted sabe, después de 3 años y pico viendo la misma pantalla, se me quedó. Si es nuevo no es bíblico y si es bíblico no es nuevo. Hace lógica, ¿verdad? Porque es verdad. Ahora, como hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo operan los falsos maestros? ¿Cómo ellos trabajan? Introduciendo herejías destructoras, dice el apóstol. Herejías. Airesis es la palabra griega. En la etimología y el significado original del griego, esta palabra significa elección o la elección de tomar para uno mismo. Y se usaba para describir a una escuela de pensamiento o facción filosófica. ¿Ok? Herejía. Airesis, tomar para mí mismo. Ahora, en el Nuevo Testamento este término evoluciona, es adaptado para describir a grupos como una advertencia que pueden tomar para sí mismos para destruir, ¿qué cosa? La unidad de la iglesia. Ustedes y nosotros somos un cuerpo. Amén. Tenemos que estar unidos. ¿Qué sucede si viene alguien y te corta una mano? Ya quedas tú incompleto. Entonces, estos herejes lo que hacían era, tomaban a los miembros y desunían el cuerpo y ellos por conveniencia se llevaban al individuo a hacerse parte de su cuerpo, de su grupo. ¿Ok? La herejía entonces puede entenderse como la enseñanza que daña la unidad. Ponga atención, hermano. La enseñanza que daña la unidad. Cuando la unidad de la iglesia es dañada, ¿qué sucede? Causa división. Se divide. Y en este caso, ¿cómo es que estaban los falsos maestros con esas herejías destructoras causando división? ¿Por medio de qué? Opiniones propias que eran puestas por encima de la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol en el versículo 16 dice, fábulas, dice, artificiosas, dice. Suenan bien, pero no están basadas, dice, o se salen del contenido de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Esas fábulas lo que hacen es desunir al pueblo y llevarlos a ellos para que sean destruidos. Hermanos, no hay nada más serio. No hay nada más serio que suceda en una iglesia. Que se empiece a desunir desde adentro. ¿Sabe que la iglesia moderna comenzó a utilizar este término, secta hereje, por esta causa? Porque empezaron ellos a derribar como una roca, que es un monolito, una sola pieza, a carcomer poco a poco. Y las piedritas que iban cayendo, en una vez la roca que era grande ya no queda nada.
sectas herejes, para designar a personas y grupos, y escuche bien, que habían sido bautizados, porque ellos habían salido de la misma iglesia. Habían sido bautizados, pero negaban una verdad de la fe. Suenan bien, suenan cristianos, pero cuando tú ya empiezas a hablar con ellos, un segundo, ¿cómo es eso que no existe la Trinidad? ¿Cómo es eso que Jesús no es Dios? Entonces tienes que hablar con ellos. En este caso, herejías es el reflejado en elegir o el acto de separar una parte de la verdad bíblica para enseñarla de forma aislada o distorsionada. Ejemplo, los testigos de Jehová, hermanos. Utilizan la Biblia, se bautizan, hablan de Jehová, hablan de Cristo, pero cuando usted, ¿cuál Cristo es? ¿Me explico? ¿Qué bautismo es? Toma la Santa Cena, pero de todo el estadio solamente la toman 1 o 2. ¿Me explico, hermano? Agarran la verdad, pero eso sí, la transforman y la distorsionan. Y esto es algo, hermano, que no tenemos que ser teólogos, ni haber ido a la escuela, ni nada. ¿Ha notado usted, hermano, que la mayor parte de los falsos maestros tienen un espíritu de megalomanía, megalómano y protagonismo? ¿Ha notado usted eso? ¿Qué significa megalómano? Significa grande, importante y envuelve el frenesí. Mírenme a mí. Una locura, un entusiasmo, en este caso, de mí mismo. A ellos les gusta atraer a la gente hacia sí mismo. Que yo tengo, que el Señor me está mostrando. Hasta la forma de vestir, de hablar, de caminar. Es un show verlo a ellos, ¿sí o no? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Cómo se mueve? ¿Qué carácter? ¿Qué personalidad? Ahora, si ponemos eso con lo que el apóstol está hablando, si juntamos esto, hermano, podemos decir que alguien que tiene una locura de grandeza, y aunque no se relaciona con el sentido original de aquí, de estas herejías, no, porque no se relaciona, podríamos decir que los falsos maestros, y escuche bien esto, hermano, porque son bien sutiles. ¿Qué es lo que hacen los falsos maestros con sus seguidores? No te llevan a los pies de Cristo, hermano. Te llevan a los pies de sí mismo, a que tú confíes en ellos. O siempre utilizan a Jesús como el pescador, lo ponen en un anzuelo, a ver quién cae. Oh, sí, Jesús. Sí, Jesús, el que bendice. Pero ¿saben qué? Recuerda quién es el que tiene la caña. Soy yo. Tú quieres la bendición, tiene que venir, siervo, a través de mí. ¿Me explico? Y ese era el caso que estaba pasando aquí. Estos falsos maestros hablaban de la verdad, utilizaban la verdad, la pervertían, pero era para hacerte presa de ellos y alejarte del camino. Hablaban de los beneficios, pero eso sí, te hacían esclavos de ellos. Fíjese bien, hermano, hasta el día de hoy eso sucede. Encienda la televisión, el canal cristiano, entre comillas. Peligrosísimo, hermano, no se lo recomiendo, mejor no lo haga. Yo tengo esto, yo tengo aquí, yo tengo un poder, yo tengo esto, lo otro, que yo, que aquí, que allá, que si yo oro, yo te llevo al cielo, que todo es yo. No es Cristo, no es su sacrificio, no fue su muerte, no es su resurrección, no fue su obra, soy yo. Yo soy el intermediario. Pero eso sí, como dice mi hermano Jorge aquí, suelten la bendición. La herejía, hermano, destruye la comunión. Divide la unidad de la iglesia. Y esto
como estábamos aprendiendo ahora, es una causa para llamar la atención al que la está enseñando. Y aún excomulgarlo de la comunión de la congregación, hermano. Y eso es un trabajo de los líderes principalmente y de usted también, pueblo. Tiene que estar siempre atento. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, no le digan ni lo digan nada, dice. Dice, deséchalo. Mira, hermano, como un trapo sucio a la basura. Eso es lo que está diciendo, hermano. Sabiendo que tal se ha pervertido, dice, ya no hay vuelta a Dios en él, dice. Y peca y está condenado por su propio juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Aunque hay otro tipo de causas por las cuales es necesario llamar la disciplina, utilizar la disciplina eclesial, cuando una persona constantemente causa divisiones, hermano, sí es necesario, divisiones, contiendas, porque eso también afecta la unidad y la salud del cuerpo. Los falsos maestros, es necesario que siempre nosotros estemos atentos a ellos. Amén. ¿Qué es lo que une a la iglesia? ¿Qué es lo que une a la iglesia? Hágase esa pregunta. Es lo bonito que enseña el día miércoles el hermano Jorge. Eso es lo que lo une a nosotros. ¿Verdad que no? ¿Sabe qué es lo que une a la iglesia? Como hemos dicho, ¿sabe quién es el que une a la iglesia? Cristo. Su obra redentora, su sacrificio. ¿Y cómo sabemos eso? A través de la revelación de su glorioso evangelio. ¿Ok? Viene después, dice el apóstol, niegan al Señor que los rescató. Qué tremendo es, hermano. Niegan al Señor que los rescató. ¿Sabe que los falsos maestros, hermano? Y pongan ustedes atención. Me acuerdo yo en los tiempos que andábamos en el bajo mundo de la herejía y que no conocía bien. Fuimos a una cruzada de Benny Hinn, allá a San José. Y impresionado. Estaba aquel coro cantando. ¿Y cómo se llama la canción que ellos tocan? Al comienzo sale aquel hombre vestido de blanco con el pañuelo. Y uno impresionado, uno nuevo en esto, ¿verdad? Y wow, Espíritu Santo. Y sentí uno algo aquí. ¿Sabe, hermano? Los falsos maestros no aparecen de forma obvia. No crea que el diablo le va a salir con 2 cachos, una cola y un trinchante. No, hermano. La Biblia dice que él se viste y sus ministros como ángel de luz. Ellos no aparecen así con 2, no. Tampoco ellos vienen y dicen inmediatamente, los falsos maestros no vienen y inmediatamente empiezan a hablar cosas feas de la Biblia, no. Primero, ¿qué es lo que hacen? Usan un lenguaje cristiano. Bendiciones. Jehová te bendiga. Citan la Biblia. Y algo que le encanta ahora a la gente es, hablan de amor, esperanza y bendición. ¿Quién no les encanta oír eso, hermano? Amén. Aquí hay una iglesia que tiene un moro, ¿cómo se dice? Un eslogan, healing from the past, esperanza para el futuro. Qué bonito suena eso, ¿verdad? Eso es lo que ellos te van dando. Algo que solo Cristo te puede dar, pero ya es sanidad del pasado, esperanza para el futuro. Qué bonito eso, ¿verdad? Históricamente, hermano, la iglesia ha combatido este problema. ¿Y cómo lo ha hecho? Utilizando la palabra de Dios. Hermano, la importancia de la membresía. Hoy yo lo dije como 3 veces, creo. ¿Por qué es importante, hermano? Porque la membresía de la iglesia, hermano, nos enseña quiénes somos nosotros. También los credos son bien importantes. La declaración de fe. Confesiones históricas.
claro que tienen que estar basadas en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sabe que esas son las armas? Y son, es verdad, son derivados de la Biblia que hombres han hecho, pero que son de la Biblia, hermano. ¿Sabe por qué son utilizadas? Son armas, hermanos, para combatir, proteger y sobre todo sacar a la luz a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. ¿Ok? Para eso significa, hermano. Las herejías destructoras, ¿qué es lo que hacen? Socavar la doctrina de Cristo, la obra redentora de Él, el Evangelio y algo que, hermano, que muchas veces no ponemos atención nosotros, la santidad de la vida cristiana, en la vida cristiana en nosotros. Ya que si negamos la divinidad de Cristo y el efecto de su gracia salvífica, hermano, de ahí comienza todo. ¿Sabe qué? Todo va para abajo. Todo se vale. Hermano, si nosotros dejamos eso a un lado, ¿sabe qué, hermano? Es la obra del Señor en la vida del pecador por medio de la fe. Lo lleva a depender de sus propias obras. Si yo no dependo de lo que el Señor hizo, yo empiezo a depender de mis propias obras o de un maestro, de un pastor, hasta de una institución religiosa para ser salvo, para llevar al cielo. ¿Ok? ¿Sabe, hermano? La reforma protestante, hermano. Y mucha gente, yo me acuerdo cuando el Señor por misericordia me llevó a leer de Martín Lutero y todo esto en una iglesia que estábamos. Todo el mundo rechazándolo. No querían escuchar de eso. No querían. Nadie sabe de dónde venía lo evangélico. Nadie sabía, hermano. Ni yo tampoco. No lo voy a negar. ¿Sabe lo que hizo la reforma protestante, hermano? Luchó. Como le decía ahora la hermana Tania. Nosotros estamos luchando, hermana, por recuperar las verdades bíblicas. Cada palabra que está aquí, nosotros estamos luchando por recuperarlas de una institución que las ha secuestrado a la fuerza y le ha quitado el sentido original por el cual fueron reveladas por Dios. Los falsos maestros son hábiles, hermano. Y fácilmente ellos se atreven a hablar de Dios. Yo a veces digo, ¿cómo puede decir este hombre esto, esta mujer? ¿Cómo puede decir esto? No tienen temor. Yo creo que son ateos. Pueden hablar de Dios, de espiritualidad, de bendiciones. Pero algo sí que yo he notado. Cuando son confrontados de una manera más profunda con la palabra de Dios, hermanos, mire, esa burbuja, ¡pum!, se les rompe. No saben qué decir. Por eso es que usted y yo necesitamos empaparnos de la palabra de Dios. Hermanos, no puede haber salvación con una cruz vacía. No puede haber salvación con un Cristo sin poder para salvar, hermano. Es la realidad. Si Cristo solamente es un maestro, un revolucionario, una persona que buscaba el bien social, ese no salva, hermanos. Ese no salva. Nuestro Jesús, nuestro Mesías Salvador, nuestro Cristo, Él era Dios que se hizo hombre y vino a morir. Primero vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nosotros deberíamos haber muerto y resucitó. Por eso es que usted y yo estamos aquí sentados hoy. Aprendamos acerca de Él, hermano. Ese es el Evangelio. Una advertencia, hermano, por si alguien me está viendo ahí que tiene pretensiones de profeta en las redes sociales. Dios toma muy en serio este atrevimiento. El atrevimiento a llamarse profeta y apóstol. Y si no me creen, es tan grave que el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Aquel que tenga pretensiones de llamarse a sí mismo profeta y no lo sea, ¿qué es lo que manda hacer? Apedréenlo, que sea muerto.
El día de hoy esto no ocurre. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo no dudo que esta demanda siga vigente. Yo no lo dudo. Tal vez no físicamente, pero ¿saben qué? Son cadáveres que están caminando en vida. La condenación final va a ser real para esta gente. Porque han desobedecido, primeramente, pretendiendo dar un mensaje de parte de Dios que Él no ha enviado. Y segundo, reclamar la oficina o el oficio que solamente Dios tiene en su potestad de llamar. Es algo serio, doble el castigo, hermano. Hermano, ya no hay necesidad de más revelaciones. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo Jesús, en Jesucristo, Dios no habló, Dios gritó. Aquí está todo lo que ustedes necesitan. En Él, hermano, se ha revelado todo. En la preciosa, gloriosa persona de Jesucristo, se ha revelado todo. No hay necesidad de nada más. ¿Sabe lo único que nosotros estamos haciendo ahora? Esperando su regreso final, que venga por nosotros o que nosotros vayamos con Él. Eso es todo, hermanos. Para mientras sigamos resistiendo, perseverando. Amén. Hermanos, la doctrina importa. La doctrina importa. Muchas personas le tienen miedo a esta palabra doctrina. Yo era una de ellas. Yo me acuerdo hace años, hermano. Nosotros, hermanos, como iglesia reformada, y lo voy a decir así, como iglesia reformada, hermano, tenemos que poner énfasis en la doctrina. Porque la verdad es esencial para el evangelio, para entender el evangelio, hermano. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, y dice, sea anatema, sea maldito por Dios, dice. Como antes hemos dicho, dice, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No, pero es que yo tuve una experiencia. Estuve yo ayunando 30 días, no, 41 días, un día más que el Señor Jesús. Y el Señor me estaba mostrando. Aquí dice que eso, dice, y el apóstol, un ángel del cielo. ¿Cuánta gente no ha visto ángeles? Bajado al cielo, subido al cielo, han bajado al infierno. De todo han visto. Y ya ahí la gente lo empieza a ellos. Y el mismo apóstol dice, sea anatema, sea anatema, sea anatema. Hermanos, seamos humildes y no pretendamos conocerlo todo. Amén. Porque sabe que el problema no es equivocarse. El problema es no admitirlo y tener el valor de venir y decir, me equivoqué, deseo aprender. ¿Ok? Amén. ¿Qué es lo que hacen los falsos maestros? Soberbia. No aceptan la corrección. ¿Usted cree que esta gente no estaba escuchando? ¿Usted cree que Pablo estaba? Hermanos, todos los cristianos vengan. Les voy a decir algo, calladito, que no oigan ellos. Miren, los falsos. No, Pedro, pero estaba gritando y aquello había parado escuchando. ¿Cómo es que el dicho dice que oiga Pedro, que habla Juan para que escuche Pablo? Los falsos maestros, hermanos, no aceptaban la corrección. Para más, ellos redoblaban sus fuerzas en causar división en la iglesia para destruir la vida espiritual y moral de ¿quién? De los creyentes. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Sí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Negarán al Señor que los salvó. Arneomai, ojo, déspotes autos agorazo. Negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo lo dice el apóstol? Sí.
deberían de ustedes buscar cómo leerlo esto y la explicación que dan. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál era el tono que hablaba el apóstol? Enfatizaba esto con tristeza. Y con una tristeza llena también de estupor, de un temor real. Y eso lo podemos ver cuando dice, y aún negarán al Señor, y aún cae anemoai jodéspotes aus agorazo, dice, y aún negarán al Señor, dice. No solamente destruyen a otros, no solamente se destruyen a sí mismos, sino que arrastran a otros, dice, a la destrucción igual que a ellos les espera. ¡Qué tremendo! Y lo hace de esta manera para decir, son mal agradecidos, dice. Son mal agradecidos. Le están dando la espalda, rechazan cualquier relación. Esa palabra, Señor, en el griego que utiliza aquí es despotén, de donde viene la palabra déspota. Era aquel que iba al mercado y compraba a los esclavos. Pero en este caso es utilizado en el Nuevo Testamento del comerciante, o mejor dicho, el señor que iba a comprar de a ti, hermanos, en el mercado de los esclavos, donde ellos pertenecíamos. ¿Esclavos de qué? Del pecado y de la muerte. ¿Cómo nos compró el Señor? Por medio de su propia sangre, su sacrificio. Entonces el apóstol Pedro dice, malagradecido, dice. Esta gente rechazan cualquier relación con aquel que los compró con su sufrimiento. Le están dando la espalda, lo están rechazando. Y aún negarán al Señor, dice. Y la palabra que utilizan aquí es al soberano, para referirse a Dios Padre y de dos hijos, la obra perfecta de la salvación. Cuando alguien iba, el comerciante compraba los esclavos, ¿qué demandaba él del esclavo que compraba? Obediencia. Cuando Jesús nos compra con su sangre, ¿qué es lo que Él demanda de ti y de mí? Obediencia y fidelidad también. Amén. Los falsos maestros le daban la espalda. Ya para terminar, rápidamente. Los empleados de los bancos para detectar los billetes falsos, ¿sabes cómo son entrenados? Se les da un rollo de billetes verdaderos y empiezan ellos a estarlo tocando. Lo chequean, ellos se familiarizan con los billetes y ponen algún falso. A la hora que lo tocan, se dan cuenta inmediatamente, este es falso, porque la textura es diferente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo eso? Porque la palma de la mano de ellos aprende a identificar lo que es verdadero. A mí me sucedió algo recién venido. Llegó una persona donde yo trabajaba, tenía yo 15 años, y en ese tiempo estaba la moda de usar esas cadenas gruesas de oro, ¿eh? Y me sacan una gran cadena de oro, hermano, así, y me dice el moreno, te la vendo por $25. ¡Qué ganga! Le compro yo la cadena, esa hermosa, si era gruesa, me acuerdo, hasta que el cuello me pesaba y me la pongo yo alegre. Llego a mi casa, mi papá se ríe, ja, te robaron. Mi tía se burla también y mi primo, que era 2 años menor que yo, con la boca abierta, se le salía la baba, ya quería una también. Usted sabe que él no sabe tampoco. Y yo con mi cadena, al día siguiente me voy a trabajar. Un par de horas la tenía, cuando en eso me picaba el cuello. Comezón. Esto. Me voy al espejo, hermano. La ropa negra, el cuello negro y la cadena negra. Era cobre. Yo alegre con mi cadena de oro puro.
Bien Run DMC, ¿verdad? Bien rapero yo. Espiritualmente es igual, hermano. A veces, como no sabemos, nos dan gato por liebre. ¿Sabe, hermano, que la mejor defensa contra los más falsos maestros no es obsesionarnos con las falsas doctrinas? Es bueno que las conozcamos. ¿Tú sabes qué es mejor? ¿Cuál es la mejor defensa? Es conocer con más profundidad la palabra de Dios. No es malo que conozcamos que los testigos, esto, pero ¿sabe qué es mejor? Que conozcamos más la palabra del Señor. Que entendamos el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque al conocer la verdad, el error se vuelve más fácil de reconocerlo. Amén. Así lo vamos a dar el cuello negro también como lo andaba yo. Hermano, tenemos que amar la sana doctrina. Y la doctrina no es algo frío, hermano. Más bien la doctrina lo que hace es proteger el evangelio, proteger el corazón. Nos lleva a examinar toda la luz de la palabra. Nos ayuda a permanecer centrados en Cristo. Y no andar ahí como los falsos maestros. O en lo que se enfocan ellos ahora, que es la prosperidad, el éxito. Eso es ser bendecido para muchos. Oh, Dios está conmigo. ¿Cómo está bendecido y multiplicado? Mira el cargo que tengo dinero, mira los hijos míos, rubios y con ojos azules. Todo estoy bien. Hermano, el verdadero evangelio está centrado en la persona de Cristo, en su muerte y su resurrección. Así que la advertencia del apóstol, hermanos, sigue siendo relevante para el día de hoy, para la iglesia, hermano. No desechemos el consejo del apóstol. El Señor, hermano, es bueno, ha sido bueno con nosotros. En su infinito amor, hermano, y misericordia, nos cuida. Ha dejado a su iglesia su palabra. Ha dejado su palabra, la antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice. Alumbra alrededor y especialmente donde tiene que alumbrar primero. Aquí. Nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado su Espíritu Santo. Y sobre todo, nos ayuda a Él a perseverar. A veces estamos ponchados. ¿Quién no ha estado ponchado, hermano? Estamos ahí. Nos ayuda a permanecer firmes. Ya les dije yo que en mi placa, en mi carro, yo ando una licencia. Es un frame donde dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Hermano Jorge, por favor. Vamos a entonar una alabanza. Para que